Grabar. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, profesora. A mí me tocó exponer, investigar, hablarles un poquito sobre un teorema. Se llama el teorema de Viviani. Entonces, empecemos. Vamos a hablar un poquito sobre este matemático, Vincenzo Viviani, el cual fue matemático en su tiempo, hace mucho tiempo, ya que, como vemos, él nació aquí en 1622, ya hace bastante tiempo, y él murió en 1703. Él fue de Italia, al igual que su maestro. Él fue discípulo, sucesor y fue hasta biógrafo del científico Galileo Galilei, el cual todos reconocemos. Entonces, podemos decir que él fue un matemático que tuvo su momento, tuvo su tiempo y nos ayudó mucho, y vamos a ver en qué. Él nos representa un teorema, el cual está agregado lo que son los triángulos equiláteros. Entonces vamos a leer de qué se trata este teorema. Dice que enuncia que la suma de las distancias desde un punto a cada uno de los lados de un triángulo equilátero es igual a la altura de dicho triángulo equilátero. Bueno, ¿a qué se refiere con todo esto? Voy a darles un ejemplo, puede ser en GeoGebra. Vamos a ver si podemos entrar a GeoGebra. Que me pide compartir pantalla. Listo. Espero que puedan ver la parte de GeoGebra. Ok, empecemos por aquí. Vamos a dibujar un triángulo. Hagámoslo de esta forma. Santa madre. Ya me estaba comiendo esto. Vamos a supongamos, porque exacto cuesta mucho. Supongamos, sí, que este es un triángulo equilátero. Ya sabemos que el triángulo equilátero tiene sus tres lados, miden iguales. Vamos a colocarle unos puntos a este triángulo equilátero en el área del mismo. Coloquémoslo en cualquier parte donde sea. Coloquémosle uno aquí, otro aquí y otro por acá. Ok, 3 puntos. ¿Qué es lo que nos propone este teorema? Dice que no importa en qué parte de este triángulo equilátero, dentro de él, dentro de su área, no importa en qué parte usted coloque un punto. Ese punto siempre va a estar ni lejos ni cerca de cada uno. ¿De qué? De sus lados. ¿A qué se refiere con esto? Y suena hasta gracioso. Digamos, el punto D, podemos trazar un segmento que sea congruente dentro de lo posible con el segmento C, con el lado A y con el lado B. ¿A qué nos referimos con esto? Pues resulta que estos segmentos, que son 3, si agarramos y los sumamos, nos va a dar la altura de este triángulo equilátero exacta. Eso con el punto D. Ustedes me pueden preguntar, ¿y el punto F? Bueno, el punto F va a pasar lo mismo. Si dibujamos unos segmentos que se unan de forma perpendicular con cada uno de los lados de este triángulo equilátero, ¿qué me va a dar? La suma de estos segmentos me va a dar la altura de este triángulo equilátero. ¿Cómo puede ser posible? Pues si está posicionado en otro sitio y no debería ser así. Pues resulta que es así, no importa en qué punto sea. Tenemos este punto E también. Podemos dibujar sobre él sus segmentos uniéndolos a los lados de este triángulo equilátero y nos va a dar la suma de ellos igual a la altura de dicho triángulo. Chicos, no importa en qué posición coloquemos
los puntos. Siempre va a ser la misma distancia del punto a los lados de ese triángulo equilátero, dibujados de forma perpendicular. Recordemos que dibujándolo de esa forma es la forma más cercana a la que va a estar ese punto de este triángulo. Si lo dibujamos aquí inclinado, primero que nada no va a ser perpendicular. Y segundo que nada, no es la forma más cercana. Aquí no existe nada de perpendicularidad. Ok. Voy a ver si puedo compartir un poco más la presentación. Ok, excelente. Aquí estamos. Vamos a poner un ejemplo. Observemos este triángulo. Coloquémoslo un poquito más grande. Observemos este triángulo y observemos que tiene sus líneas en forma perpendicular del punto P a cada uno de los lados de este triángulo equilátero. Y esas líneas están de color celeste. Para no confundirlos, a cada una le pusimos un nombre. Por ejemplo, la del triángulo amarillo, bueno, observemos que también se forma un triángulo, qué interesante. Más adelante hablaremos de eso. Al triángulo amarillo le ponemos D sub 1, le vamos a sumar el D sub 2, que es el triángulo verde, más, ¿cuál faltaría aquí? Exactamente, faltaría el D sub 3. ¿Qué vamos a lograr con esto? Si sumamos todas estas alturas de estos triángulos, vamos a lograr que nos dé como respuesta la altura. ¿De quién? De nuestro triángulo equilátero. La altura exacta. ¿Se puede representar por segmentos? Claro que sí se puede representar por segmentos. Aquí le colocamos un pequeño nombrecito a cada uno de estos segmentos. Aquí está W, en donde se forma el ángulo perpendicular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos representar? Observemos que todos están unidos por el punto P. Entonces, representémoslo por segmentos. Va de el segmento DP más el segmento, vamos a borrar esto, más el segmento EP, coloquemos EP, sería más el segmento que nos hace falta, sería el segmento WP. ¿Qué nos daría esto? Bueno, esto sería una suma de segmentos y nos daría la altura de este triángulo, rectángulo, que en forma de segmento, vea que lo tenemos aquí representado con la letra Z. Y este, que es un punto, bueno, el punto B, entonces sería el segmento ZB. Eso sería una forma muy, muy amplia de demostrarlo en forma de segmentos. Determinemos esto, bueno, esto es una practiquita. Vamos a realizarla. Tenemos un punto P, donde lo tenemos aquí plasmado. Tenemos los tres segmentos que están unidos a los lados de forma perpendicular, dicho sea de paso, pero estos segmentos tienen sus medidas propias. Entonces lo que vamos a hacer es sumar estas medidas para ver si verdaderamente nos da la altura. Entonces sería 1,59 más, puede ser la medida de aquí abajo, cualquiera de los dos, 2,53. Realicemos la suma de estos dos valores. Entonces, 3 y 9 serían 12. Llevaría 1. 5 y 5 serían 11 con 1. Colocamos el punto, llevaría 1 también. 2 y 2 serían 4.
Ok, dice que la suma de estos segmentos son 4.12. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la suma del segmento grande este, el cual está representada aquí. Entonces, la podemos agregar a nuestra respuesta, que sería 3.96. Y realizamos la suma. Entonces, realicemos la suma. 6 y 2 serían 8. 9 y 1 serían 10. Llevaría 1. 3 y 4 y 1 serían 8. Y colocando el punto, esta sería nuestra respuesta. 8.08. Entonces, la suma de estos amigos estaría dando la altura de este triángulo rectángulo, que es 8.08. Y moviendo esta carita que tenemos aquí, observamos que verdaderamente esta es la altura, sería 8.08, lo cual nos verifica que este triángulo, que estos segmentos, al sumarlos nos va a dar esto. Ustedes me podrán decir, pero ¿cómo podemos verificar que esta es la verdadera medida de estos segmentos? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Observemos un pequeño ejemplo, pero ya esto es como diciendo o plasmando lo que se dibuja dentro del triángulo gracias a ese punto. Observemos que tenemos otra vez el punto P. Observemos que la unión de este punto a cada uno de los vértices también genera triángulos. Entonces, por lo menos mencionémoslos, estos triángulos. Empecemos con este amarillo. Sería el triángulo A, P, B. Este triángulo verde sería, podemos ponerle C, P, B. Y el último triángulo, este rosadito, parece que es rosado, sí. Sería el triángulo A, P, C. Y mencionamos el triángulo principal también. El triángulo grandote, el triángulo rectángulo, que es el A, B, C. Ahora bien, chiquillos, vean. Observemos que tenemos dentro del triángulo principal estos tres triángulos. ¿Qué pasa si a estos tres triángulos le sacamos el área de cada uno de ellos y la sumamos? Todo esto me daría por igual nuestro triángulo principal, que es aquí. Por lo tanto, si realizamos esta operación y nos da verdaderamente el área de nuestro triángulo principal, entonces podemos verificar que verdaderamente esta es la altura de cada uno de esos triángulos, que sería la unión del punto P al lado perpendicular de cada uno de esos ángulos. Vamos a representarlo un poco ya de la forma de la operación básica que lleva el triángulo equilátero, que es base por altura dividido entre 2. Y, y aquí vamos a tomar en cuenta cada uno de los triángulos ya dibujados. Observemos y no perdamos de vista que aquí tenemos los segmentos de cada lado al punto, los que tienen que ser sumados para saber si verdaderamente la altura, saber si verdaderamente la suma de ellos nos va a dar la altura de nuestro famoso triángulo rectángulo. Ok, entonces tenemos en cuenta cada uno de los triángulos. Tomemos en cuenta primero el triángulo, sí, este triángulo amarillo, que es el número 1. Entonces, podemos decir que sería la base, que sería a su lado, por la altura, que sería B sub 1 dividido entre 2. Le sumamos el lado, que es la base,
por la altura de B sub 2 dividido entre 2. A este también le sumamos la altura, que es la base de B sub 3 dividido entre 2. Todo esto, ¿qué me va a dar igual? Bueno, todo esto me va a dar el área de nuestro triángulo rectángulo, que tiene nombre, y es el triángulo A, B, C. Ahora bien, chicos, realizamos esta operación. Ya sabemos que esta es verdaderamente el área. Entonces, podemos verificar que del punto B a la línea paralela de cada uno de esos lados tiene su medida prolongada, fija. Esa es la verdadera medida. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, ya sabiendo que esa es la verdadera altura de cada uno de los triángulos, realizamos la suma de B sub 1 más B sub 2 más B sub 3, que está por aquí, más B sub 3, y todo esto que me va a dar igual. Todo esto me va a dar igual a la altura ¿de quién? De nuestro triángulo rectángulo, de nuestro triángulo principal. Y de esta forma es la más clara para evidenciar que esto es verdadero, o la forma más clara de demostrarlo. Entonces, bueno, espero que no haya sido muy largo el video. Les quiero agradecer por su atención. Espero que nos vaya, me agrego yo también, tanto ustedes, muy bien en esta carrera que estamos llevando. Agradecerle a ustedes por la atención, a usted, profesora, por su labor, por su paciencia con nosotros, y muchas gracias. Eso sería todo.